Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Todos no lo sabemos. ¿Cuántos no se lo saben? La mayoría no lo sabemos. Y dice, y leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, y ellos, diga, ¿quiénes? Nosotros. Diga, yo. Entonces, y ellos. Entonces, repitamos otra vez. Nosotros. ¿Cómo es? Nosotros, diga el que está a su lado. Nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Yo quiero que usted se lo diga al compañero al que está al lado, se la repita, sin mirar la Biblia. A ver, repítasela, pero en voz alta. Dígale, tú has vencido con el poder, pero díselo, vamos, dígaselo. Ahora va a cambiar, usted se lo va a repetir a ella. Dígale, tú has vencido con el poder de la sangre del Cordero de Dios. ¿Y qué más dice? Y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía era plano, hubo un marinero que dijo haber encontrado un atajo para llegar a la India. Se llamaba Cristóbal Colón. Pues sí, señor, que el cuento le sonó a los reyes de España y después de 2 meses larguitos llegó, pero a las Islas Bahamas. Hay que decir que ya se habían hecho viajes parecidos, pero con este se inauguró oficialmente el descubrimiento y la conquista de América. Y ahí empezó el desfile de barcos. Unos llegaban a La Guajira, otros a Urabá y otros no llegaban. Pasaron 18 años de ires y venires y después de muchos tires y aflojes se fundó el primer pueblo de Colombia. A partir de ahí los españoles se pusieron a fundar en busca del tesoro del Dorado, empezaron con Santa Marta y Cartagena y luego fueron abriéndose paso selva adentro poniendo nombres a diestra y siniestra. En esas pasaron 260 años. Durante ese tiempo los españoles trajeron y esclavizaron miles de africanos para sacar todo el oro y la plata que pudieron. Establecieron aquí sus normas, su religión, su modelo de ciudades, sus costumbres y su lengua. Y es que ser español en América era un sueño. Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros, comenzaron a surgir mestizos, mulatos, zambos y además estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. El nuevo mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba con el visto bueno del rey de España todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos. Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20,000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos. Y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año, cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó Ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo, invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII. Y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio,
venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las 11:30 de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio. Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos, pero también se dice que la escena fue un montaje para alebrestar al pueblo, que estaba hasta el cuello con los impuestos y solo necesitaba una excusa, aunque fuera un florero. Y se armó el despelote. José Acevedo y Gómez se declaró a sí mismo tribuno del pueblo. Se convocó un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema del nuevo Reino de Granada, por medio del Acta de Independencia firmada a las 6 de la tarde del 20 de julio de 1810. ¿Y a don Llorente qué le pasó? Hubo que meterlo a la cárcel ya que la gente lo quería linchar. También se despojó del poder al virrey Amario Borbón, quien terminó preso en la popa durante 2 meses, hasta que lo devolvieron a España. Al ver esto, muchos españoles quisieron volver a su tierra, pero ahí no acabó la cosa. A partir de ese día hubo 9 años de enfrentamientos que terminaron el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, donde los criollos afirmaron por fin su independencia. Celebremos con flores el 20 de julio, la independencia de Colombia, para recordar a quienes se atrevieron a soñar con la libertad y lucharon por alcanzarla. Y el 20 de julio de 1810 habla de qué fue lo que originó todo esto. El pueblo estaba cansado de vivir en esclavitud, de vivir en humillación, ¿cierto? De vivir en el yugo español, bajo el yugo de España, que en un momento que el pueblo no quiso, no aguantó más y armaron una idea, ¿no? Eso fue como una estrategia para poder idear ese grito de independencia. Ahora, si usted nota, hubieron varios tiempos donde en ese entonces la nueva, o Colombia, la antigua Nueva Granada, creo era que se llamaba, trataron de independizarse, pero les costaba. En ese tiempo, ¿te acuerdas de Manuela Beltrán? Que ellos trataron de hacerlo, pero no fueron libres. Cuando es el grito de la independencia, el signo de ese grito fue un jarrón, ¿cierto? Que fue lo que originó todo el problema. Por no haber prestado el Llorente, el jarrón de Llorente era español, por haber humillado a los criollos, se armó, como decía el video, un berrinche. Por eso, ahí se origina el grito de la independencia. Entonces, por lo general uno le hablan del 20 de julio, viene el recordatorio del jarrón, ¿cierto? Que fue lo que originó para que Colombia se librara del yugo español y pudieran ser libres. Pero me impactaba algo, y es que hasta 1873, o sea, 60 años después, aunque ya había sido independiente, fue que firmaron el Acta de Independencia. O sea, aunque en 1810 ya se había declarado como independiente, solo hasta 1873, yo no había investigado eso, hoy medio investigando fue que se firmó el acta real, donde un acta que pudiera haber una constancia de que Colombia sí era libre del yugo español. Igual sucedió en el plano espiritual con Jesús, ¿sí? Aunque Jesús murió hace 2017 años, 2016, bueno, no es exacto, había un acta de decreto a favor nuestro por medio de la sangre del Cordero de Dios. Por eso cuando Jesús estaba a punto de morir, su última exclamación, ¿cuál fue? Dijo, todo está consumado. Es como si hubiera dicho, todo fue hecho, ya ustedes fueron libres. Ahí fue el grito de la independencia para la humanidad, para toda la raza humana. Pero si usted nota, hemos visto a través de la historia, usted ve la historia de grandes misioneros a nivel mundial, ¿sí? De cómo ellos, aunque iban y daban sus vidas, cómo terminaban la vida de ellos, derrotados. Sus esposas, sus hijos morían de una enfermedad de cáncer. Pero
La pregunta era, ¿sería que ese era el propósito de Dios, que ellos murieran de esa manera? Si estaban sirviéndole a Dios, ¿cierto? Entonces, ayer que el pastor César nos estaba dando la charla de la sangre, y él decía, yo sé que si yo les voy a predicar a usted otra vez de la sangre, yo sé que alguno puede haber pensado lo mismo. Todos los días nos hablan de lo mismo acá, y denle con el mismo. Y entonces nos decía, ¿sabe por qué? Llevo 9 años predicando de la sangre y no lo dejo de hacer, porque el Espíritu Santo de Dios me dice, hasta que mi pueblo no entienda el propósito de la sangre, no tenga la revelación de la sangre para que sean libres, no dejaré de predicar. Y la sangre de Jesús fue derramada para que el pueblo cristiano, los hijos de Él, tuvieran una vida de victoria. Usted no se ha preguntado, bueno, líder, sí, es que yo desde que llegué a los pies del Señor y empecé a ganar para las almas, para el encuentro, para el Señor, las cosas no me salen bien. ¿A cuánto les ha pasado eso? Como que ahora se me levantó la mujer, me dejó, los hijos se me enfermaron, las finanzas ahora andan por el suelo, no me alcanza. ¿Por qué, líder? Entendí en esta palabra por qué nos está sucediendo esto. Y quiero que usted también tenga hoy esa revelación de parte de Dios. Quiero que vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 12, ahí mismo donde estábamos. Ahora escuche, lo que anteriormente se escuchaba acerca de la sangre de Jesús era muy poco. No había algo más profundo, lo que podía enseñarnos cuál era el significado y cuál era el poder que tenía esa sangre para nosotros los cristianos. Apocalipsis capítulo 12 empieza la historia, versículo 1 al 3. Yo quiero que usted lo lea. Si lo pueden colocar en la pantalla, mucho mejor. Y dice, apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál era la señal? Dice, no se deje distraer, dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Note, primero dice que había una mujer ¿qué? Una mujer embarazada, dice que encinta. ¿Qué representa la mujer embarazada? Representa la iglesia de Jesús, todos nosotros. Ahora, no era cualquier iglesia, representa una iglesia que tenga el carácter de Jesús. Una iglesia que viva en santidad, una iglesia que viva en intercesión, una iglesia que conquiste. Esa era la iglesia a la cual el Señor se refería. ¿Y cuántos creen que esta es una de esas iglesias? Amén. Después dice que estaba vestida de sol. Vestida de sol significa que era el carácter de Jesús. O sea, esa era una iglesia que no vivía en tibieza espiritual. Era una iglesia que no estaba viviendo en pecado y a la vez venía a la iglesia. No era una iglesia que vivía en santidad. Era una iglesia comprometida al 100%. ¿Cuántos estamos comprometidos al 100%? Amén. Vamos a comprometernos al 100%. Después habla de la luna. ¿Qué representa la luna? La luna representaba la noche, la oscuridad, y era la autoridad que Dios estaba dándonos a nosotros sobre las tinieblas. Escuche, usted tiene el poder para moverse sobre las tinieblas por medio de la sangre de Jesús. Amén. Y la corona de 12 estrellas que representan los líderes, las multitudes. Pero note que dice que también había un dragón. ¿qué? ¿Un dragón qué? Un dragón escarlata.
¿Cuál era la función de este dragón? El mismo dragón era el mismo, anteriormente era el ángel, Luzbel, que por ir en rebeldía con Dios, en contra de Dios, dice que él terminó convirtiéndose en un dragón por su pecado. Ahora, ¿qué era la función del dragón? Dice la palabra de Dios que se levantó contra la mujer. Entonces, ¿se estaba levantando contra quién? Contra la iglesia, contra sus hijos. Y el dragón sabía que si lograba acabar una iglesia, lograba acabar todo. ¿Por qué cree que el enemigo se ha querido levantar con esta iglesia? ¿Por qué cree que el enemigo ha querido destruir esta iglesia? Porque sabe que Misión Carismática Internacional de Colombia es una de las iglesias más poderosas en Colombia que le puede hacer peso al enemigo. Si usted se da cuenta, es una de las iglesias mejor organizadas aún en el área política. Y el enemigo sabe que si logra destruir esta iglesia, logra destruir toda una nación en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, note, ¿cuál era la función de este dragón? Dice que él era un dragón escarlata, o sea, era rojo. Quería decir que era un dragón que se alimentaba de sangre. ¿En qué momento se alimentaba este dragón de sangre en el plano espiritual? Por ejemplo, cuando el hombre practica el ocultismo, cuando hace ritos de sangre, por ejemplo, los satánicos, ustedes se dan cuenta que ellos ofrecen ritos de sangre. Hay gente que quiere escalar una oposición alta en la política o algún puesto, y entonces ellos hacen ritos de sangre. Y note que uno de los ritos más grandes que estas personas, estos políticos hacen, es cuando aprueban, por ejemplo, leyes con el aval del aborto. Entonces, cada vez que hay un aborto, el diablo se alimenta de sangre. Cada vez que el hombre practicaba, el brujo, el hechicero, el demonio se fortalecía por medio de sangre. Escuche, siempre el enemigo va a pedir sangre cuando usted quiera conquistar algo. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice: sin derramamiento de sangre no hay redención. Note que Satanás se creía el dueño de la tierra, se creía el dueño de todo. En el momento que Adán y Eva pecaron, ¿sí?, él tomó toda la autoridad que Dios le había dado al hombre. Pero note, por eso Jesús sabía que la única manera de rescatar, de redimir la humanidad era por medio de sangre, que era lo que el enemigo, lo que el diablo siempre pedía: sangre, para poder dar libertad a esa parte. Ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano quiere conquistar algún área de su vida? Y usted ha tratado de conquistar esa área. Quizás muchos han conquistado un área ministerial, un área laboral, no sé, pero han venido el ataque del enemigo, ¿cierto? Ha destruido cierta área. Hay personas que conquistan una área ministerial y un ser querido se muere, un hijo se muere, o viene divorcio, o viene destrucción, o viene escasez, viene pobreza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, hemos cometido un error. Hemos salido a conquistar, pero sin sangre. Y cuando usted sale a conquistar sin sangre, el enemigo trae represalias sobre su vida. Por eso es que usted está viviendo situaciones difíciles, porque usted ha salido a conquistar, pero ha salido a conquistar sin sangre. Y esta iglesia, por eso pedí que colocáramos estos dos libros acá. Escuche, hace 2 meses, cuando escuchábamos, creo que fue las prédicas del pastor César, vino un despertar en mi vida. Es más, estuvimos de vacaciones y me llevé el libro. Lo había leído una sola vez, empecé a leerlo nuevamente. Y a medida que empecé a leerlo, empecé a tener, pero escuche, empecé a pedirle al Señor: Señor, dame la revelación que el Espíritu de Dios que le está dando y le ha dado la revelación a nuestro pastor César, del poder de la sangre del Cordero de Dios, nosotros también la podemos tener. Porque sé que si logramos tener la revelación del poder que tiene la sangre de Jesús en nuestras vidas, podemos tener vida de victoria.
Ayer, el lunes que estuve en Bogotá, me compré este libro, es como el hijo de este. Pero viene más resumido. Escuche, ¿sabe por qué usted no ha tenido conquista? ¿O por qué no hemos, me incluyo, conquista? Porque no hemos sabido aplicar la sangre del Cordero de Dios. Eso es como cuando usted va a la droguería y tiene un dolor de cabeza y pide que le den una pastilla para el dolor de cabeza, pero le dan es una pastilla para la fiebre. ¿Se le va a quitar el dolor de cabeza? No, porque la pastilla que le dieron no era para eso. Así sucede cuando nosotros no sabemos aplicar la sangre del Cordero. Cuando usted no sabe aplicar la sangre del Cordero, su oración es en vano. Ahora escuche, en el libro de Efesios 6 habla de la armadura de Dios, ¿cierto? Y escuche, la armadura de Dios es utilizada más que todo de defensa. Por eso usted se pone el yelmo, la coraza, para defenderse de los ataques del enemigo, ¿cierto? Y escuche, y tradicionalmente nos enseñaron a hacer guerra espiritual. Y te vas fuera, Satanás, y te echo fuera en el nombre. Y sí, Satanás sale. Pero escuche, el enemigo no es destruido porque usted no ha aplicado el arma poderosa. El pastor César explicaba a través de este libro que la sangre del Cordero de Dios es como una bomba atómica. Que cuando esa bomba atómica, si ustedes escucharon la historia, cuando cayó, destruyó todo lo que había alrededor. Cuando la sangre del Cordero de Dios es bien aplicada, escuche, va a destruir todas las fortalezas que el enemigo ha levantado en contra de su vida. Y ahí es donde usted va a poder entrar a conquistar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando usted no aplica o no sabe aplicar la sangre de Jesús, por eso es que el enemigo se nos ha levantado. Por eso es que usted está viviendo, aunque viene a la iglesia, aunque se santifica, aunque ora, ¿cuántos oran? Aunque intercede, aunque ayuna, pero no ha visto victoria. ¿Cuántos han hecho todos esos pasos? Pero no han visto victoria en sus vidas. Yo escuchaba más de uno, líder, yo no sé, mire líder, usted sabe, y usted me ve aquí con estos aguaceros, yo vengo a orar, líder. Yo leo la Biblia, leo la palabra de Dios, líder. Pero mire, ando enfermo, líder, mire cómo me duele, cómo camino. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no estamos sabiendo aplicar la sangre de Jesús. Y esta iglesia, Misión Carismática Barranca Bermeja, a partir de hoy, va a entrar a aprender, a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe cómo aplicar cada derramamiento para que podamos conquistar en el nombre de Jesús. He estado leyendo, he estado entrando a la presencia de Dios, porque una de las áreas que quiero conquistar es la ministerial. Este año mi meta es, porque no ha terminado, es hacer una reunión con mi equipo, que podamos tener la tercera reunión. Pero desde que lo declaré, pude entenderlo, no, como que el ministerio como que ha bajado, como que claro, quise conquistar un área sin aplicar la sangre de Jesús. ¿Cuántos han ido a tratar de hacer una célula a un barrio? Y la han abierto y todo y empezaron bien, pero se le levantó el esposo, se levantaron los hijos, él no tenía ya plata para ir allá a la célula, se le cerró la célula. ¿Sabe por qué? Porque fuimos a conquistar, pero sin primero utilizar el arma poderosa, que fue la sangre de Jesús. Cuando usted y yo aprendemos eso, y primero lo ganamos en el reino espiritual, a donde usted vaya, usted va a conquistar. Hay una historia en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 10, pero escuche, antes, en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 14, dice, en la sangre está la vida. ¿Qué dice? Diga, en la sangre está la vida. ¿Qué quería decir Levíticos? O sea, que en la sangre era donde íbamos a tener vida y libertad para nosotros como hijos de Dios. En el libro de Josué, capítulo 5, quiero que vaya al libro de Josué, capítulo 5, versículo 10.
me impactó esta palabra, lo que explicaba el pastor César. Él decía, escuche, ¿dónde o en qué momento cayeron las murallas de Jericó? Podemos decir, en el grito, cuando todos dieron el grito, ¡ah! Y cayeron. Yo también creía que había sido en ese momento. Cuando él decía, no fue en el grito. El grito fue la señal para que ellos cayeran. Entonces él dijo, quiero que vaya al libro de Josué, capítulo 5, versículo 10. Dios le había dicho a Josué que él iba a conquistar. Escúcheme. Dios ya le había dicho a Josué que él iba a conquistar. Cuando fue a atacar a Jai, creo que es, ¿cierto? Cuando fue a atacar a Jai, Dios le había dicho que iba a conquistar. Y él se fue a conquistar. Y antes le dijeron, no suban tantos, ese pueblo es pequeño, subamos más poquitos, son fáciles, conquistamos esa tierra. Pero no pudo conquistar. Esta mañana leyendo la historia, recordando, ¿por qué no pudo conquistar? Muchos decían, por el pecado de Acán, ¿cierto? Pero también hubo algo, porque él fue a conquistar sin sangre. Cuando fue a conquistar a Jericó, en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 10, quiero que lo lea, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Note, ya iban a conquistar a Jericó. Pero antes de ir a conquistar a Jericó, ¿qué hicieron ellos? Dice, celebraron la Pascua. Si usted va en el libro de Génesis, atrás, más atrásito, hablaba cuando el ángel de la muerte iba a destruir a los primogénitos, ¿cierto? Y Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo, hagan la Pascua, sacrifiquen un animal, apliquen la sangre del Cordero de Dios sobre los linteles, para que el ángel de la muerte no venga y destruya, ¿sí? Aunque el pueblo de Egipto dice, ¿cómo es eso? Pero Egipto no lo podía hacer porque Faraón los podía matar. Entonces, ahí ellos aplicaron la sangre del Cordero de Dios, que no permitió que el ángel de la muerte entrara a destruir. Ahora en Josué, capítulo 5, versículo 10, ellos hacen la Pascua, practican, van, se preparan para la guerra porque iban a conquistar. Pero lo primero que tenían que hacer, ellos tenían que era santificarse. Diga, santificarse. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Santificarme. Entonces ellos entraron en un tiempo de santificación, ¿cierto? De limpieza, ¿sí? En ese momento practicaron la Pascua, también sacrificaron el Cordero de Dios, ¿cierto? Un cordero sin mancha, también lo aplicaron sobre los linteles. ¿Ve? Dice, ahora, ¿qué significaba la Pascua? Primero representa un antes y un después. Era como si ellos hicieran un alto en el camino y dijeron, antes de ir a conquistar, tengo que dejar todo lo viejo. Escuche, si usted quiere conquistar, ¿cuántos quieren conquistar? ¿Cuántos quieren conquistar? Tiene que dejar todo lo viejo. Tiene que dejar todas las heridas. Tiene que quitar todo resentimiento. Tiene que quitar todo aquello que no deja que el fluir de Dios entre a su vida para que lo deje conquistar en el nombre de Jesús. Todo lo viejo tiene que conquistarlo. Un antes, porque iba a venir un ¿qué? Un después. Todo su pasado tenía que dejarlo atrás. Todo el argumento que usted tiene, ay, es que la visión, eso de ganar célula, otra vez disque encuentro, otra vez que convención. Si usted quiere conquistar, tiene que dejar todo atrás y empezar de nuevo. Amén. La Pascua significaba los 7 derramamientos de Jesús. Era un pacto de sangre. Pero mire lo que dice en el versículo 13. Josué
capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, y estando Josué cerca de Jericó, ya habían practicado la Pascua, iban para la guerra, dice, alzó sus ojos y vio que un ángel con una espada. Ahora, ¿por qué el ángel se le aparece después de la Pascua? Mire lo que le dice el ángel. Dice que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su señor? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde es santo. Y Josué así lo hizo. Note, la misma palabra que le dijo a Moisés, ¿te acuerdas cuando Moisés se le apareció en la zarza que le dijo, quita el calzado de sus pies? Fue la misma que le dijo a Josué. Vuelve y le dice, ¿qué significaba el calzado? Era el andar de ellos. Ya estaba desgastado su calzado, ¿sí? Todo lo que habían vivido. Le estaba diciendo Josué, vuelve y le repite, si quieres conquistar, tienes que dejar tu pasado. Si quieres conquistar, tienes que dejar tu pasado. Tu pasado, entiérralo ya. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo entienden? El ángel estaba diciendo a Josué que ya estaba listo para la guerra. Note, a David no le sirvió la armadura, ¿se acuerdan? A David le pusieron la armadura, pero la armadura no le quedó buena, no le sirvió. ¿Qué fue lo que le sirvió a David para conquistar? Fueron las armas que Dios le había dado. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a servir para conquistar? El arma más poderosa que Jesús nos ha dado, y es la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, si le dará ese aplauso al Señor, déselo fuerte. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Josué 6 del 1 al 5. ¿Cuánto están aprendiendo? Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Pare ahí. ¿Qué le dijo el ángel a Josué? Le dice, mira, yo que he entregado. Cuando le dice he entregado, ¿qué le estaba diciendo ahí? En tiempo pasado. O sea, ya se lo había entregado. No se lo iba a entregar. Ya se lo había entregado. ¿Cuándo se lo había entregado? Cuando ellos practicaron la Pascua. Cuando ellos aplicaron la sangre del Cordero de Dios. Escuche. Aprendí algo y quiero que usted lo coja, lo capte. Si usted quiere ir a conquistar esa área de su vida que no ha sido capaz, primero tiene que conquistarlo en el plano espiritual con la sangre. ¿Cómo? Me pasó algo con una señora que está aquí el domingo y sé que Dios hizo una sanidad en ella y ella me dijo que sí, ¿cierto? Amén. Pero cuando fui a orar por ella, lo primero que hice fue cerrar mis ojos. Visualicé la sangre del Cordero de Dios cayendo sobre esa enfermedad y llevándosela a la cruz. Y yo sentí el domingo, eso fue el domingo, ¿cierto? Yo sentí literalmente cómo la sangre estaba absorbiendo. Estaba ahí en ese momento conquistando un área, el área de la ¿qué? De la sanidad. Usted tiene que hacer algo si quiere ir a conquistar ese negocio que usted tiene, que está bregando a abrirlo, pero no ha sido capaz. Ese hogar que usted está creyendo, ese idóneo que usted está buscando. Poquitas.
o esa idónea que usted está buscando. Escuche, usted tiene que primero ir al reino espiritual, esa célula que usted quiere ir a abrir, esa comuna que usted se quiere ganar, ese barrio. ¿Cuántos hemos ido a conquistar una comuna, un barrio, y nos declararon una tarea por comunas y ninguno, yo también estoy incluido, ninguno hemos sido capaz? ¿Sabe por qué? Porque salimos a hacerla, pero sin sangre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, en el reino espiritual, visualizo, ejemplo, la comuna. Visualizo el negocio, la empresa que tengo. Le pido al Espíritu Santo de Dios, primero, una palabra rema. ¿Cómo aplicar la sangre? Debo tener una palabra, ¿qué? Rema. Una palabra con la cual yo pueda derribar ese argumento. Muchos hemos ido a conquistar, pero sin palabra rema. Entonces, usted pide primero la palabra rema, con la cual voy a entrar a aplicar. El pastor César decía que cuando él conquistó el terreno, no habían las finanzas. Escuche, para tener una empresa no se necesita tener dinero, se necesita tener fe y el poder de la sangre del Cordero para conquistar cualquier empresa. Usted dice sin plata, la Biblia dice comprarás sin plata. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y escuche, entonces lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Visualice. Eso fue lo que hizo Josué. Y note cuando dice, ya te había entregado en tu mano a Jericó y a su rey en sus varones de guerra. Ya él le había entregado, porque Josué lo había conquistado en el plano espiritual. Y usted va a tener, usted y yo, nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a tener que entrar primero a la presencia, decía el pastor. Visualizar esa área. Visualizar qué sangre tengo que aplicar a esa área, porque no todos los derramamientos sirven para lo mismo. Ahora, cada conquista es un nuevo derramamiento. Usted conquistó un área, esa no le va a servir para la próxima área. Tiene que entrar a pedir una nueva palabra, rema. Amén. Entonces, él dice que entró, conquistó, primero visualizó el milagro, visualizó la sangre de Jesús sobre ese terreno. Y dice que cómo vio cuando una gota de la sangre de Jesús cayó sobre ese terreno e impactó como una bomba atómica, dice donde quitó toda maldición. La sangre de Jesús rompe toda atadura que no lo ha dejado tener ese negocio, esa empresa, que no lo ha dejado poder vender ese vehículo que usted tiene o esa casa. ¿Por qué? Porque hay una oposición y es donde usted tiene que aplicar la sangre del Cordero. Segundo, tenga visualización. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 al 10 dice, cosas que ojo, ¿no qué? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado, ¿a dónde? Al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que empezar a visualizar. Entro, visualizo, aplico la sangre del Cordero de Dios, y cuando usted lo hace de esa manera, Dios le dará la victoria en el nombre de Jesús. Tercero, confiese. Romanos 10:10, porque con el corazón ¿qué? Se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, primero, ¿cuál fue? Una palabra rema. Segundo, visualización. Tercero, confesión. Y cuarto, perseverancia. O sea, yo voy a aplicar la sangre del Cordero de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que vea el milagro hecho en mi vida. Amén. Amén. Libro de Génesis, capítulo 3. Versículo 16. Escuche. En el huerto del Edén,
vino la maldición al hombre por el pecado de Adán y Eva. Pero en el huerto del Getsemaní vino la bendición para el hombre a través de Jesús. Y escuche, le voy a explicar algo que quiero que usted entienda claro hoy. Mire lo que dice de Génesis capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, a la mujer, ¿a quién? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás en ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. En ese momento vino una maldición por la desobediencia a la palabra de Dios, por desobediencia a la autoridad. Vino una maldición sobre la mujer. ¿Cuál era? Dice, con dolor parirás. ¿Cuántas aquí les ha costado? Han sufrido. ¿Cuántas mujeres tienen problemas en su, ¿cómo se dice? En su periodo, que les vienen unos dolores fuertes que no aguantan. Y dicen, ¿y yo a qué hora soy libre? ¿Cuántas mujeres hay aquí que sufren, tienen hemorragias? ¿Sabe por qué vino esa maldición? Porque un día, quizás usted no, quizás usted sí, fueron desobedientes a la palabra, fueron desobedientes a sus padres, a sus mamás. Pero yo no, pero su mamá o sus abuelos sí. Y hay una maldición generacional. En los hombres que vino, escasez. Trabaja, por ahí dice, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por el sudor vino una maldición. Pero por eso, por las gotas de sangre que Jesús derramó, vino bendición. Por eso tuvo que sudar gotas de sangre para romper la maldición que había venido sobre el hombre. Ahora, en el libro de Deuteronomio capítulo 28 habla de consecuencias de maldiciones que vinieron al hombre, a la mujer, por este pecado. Y escuche, primero, quebrantamiento o problemas mentales o emocionales. Segundo, enfermedades crónicas repetitivas, o sea, hereditarias. Que mi mamá sufrió de cáncer, que mi abuelo sufrió de cáncer, que yo estoy sufriendo lo mismo. Hay una maldición generacional. Y la sangre que Jesús derramó a causa de ese sudor en su frente, hoy va a cortar toda maldición generacional que había venido a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Otra maldición que se rompe ahí, escuche, son problemas reproductivos en la mujer. Ejemplo, mujeres que son estériles, que no han podido tener familia. Hay una maldición ahí, hereditaria. Abortos espontáneos, partos prematuros que se vienen antes, pierden sus hijos. Sufrimiento menstrual, los que le decía ahorita, son maldiciones generacionales. Ahora, fracasos matrimoniales. Usted, no, en la casa se divorció mi hermana, mi hermano, todos nos divorciamos, andamos separados. Eso, aún en la iglesia, parejas, habiendo sido casadas aquí, matrimonios separados. ¿Por qué? Porque nunca aplicaron la sangre del cordero sobre su hogar. Dice, personas que viven accidentándose en todo momento. Familias con historias de suicidios o muertes por causas no naturales. Cuando leía todo esto, yo decía, ¿y qué sangre aplico? Y ahí es donde entramos a aplicar la sangre que derramó Jesús
a causa del sudor.